esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gustan sentarse un momento. Tenemos hoy en el Evangelio esta narración de San Lucas, muy breve. San Juan, describiendo este pasaje, nos da mucho más detalles. Dice que con un látigo expulsó a los mercaderes del templo, les volcó las mesas con todo y monedas. Quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. San Lucas es mucho más parco, más austero, y dice sencillamente: Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban. ¿Qué significó este gesto de Jesús de expulsar a los que estaban en el templo? De que Él no estaba de acuerdo cómo se relacionaban con Dios los judíos, porque lo adoraban, le daban culto externamente, pero en su vida eran muy incoherentes, no hacían lo que Dios quería, no lo respetaban, no lo amaban, no vivían según su voluntad. Eso es lo principal. Jesús rechaza este culto que los judíos daban a Dios, porque sí, venían a veces largas peregrinaciones con mucho sacrificio, gastaban en comprar un buey, una chiva para ofrecerla a Dios, entraban, estaban en oración un rato, pero a veces ya cuando salían, su vida era muy distinta a lo que Dios les pedía. No santificaban exactamente todas las fiestas, no tenían misericordia, no tenían caridad con los prójimos, no cumplían con su deber. Había pecados, pues, y ellos se sentían bien solo con el culto externo. Entonces nuestro Señor dice: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. O sea, ustedes son injustos, son deshonestos, pero vienen al templo, cueva de ladrones. Vienen como a justificarse, a quedar bien con Dios y a sentirse limpios. Esto no los justifica. Al templo hay que venir con todo el corazón, con toda la sinceridad. Y saliendo del templo tenemos que cumplir lo que Dios quiere, si somos coherentes. No nos justificamos solo, es parte importante. Hay que venir a llenarnos de esa capacidad de perdonar, de entregar, de amar a los demás, pero vivirlo sobre todo todos los demás días. En el templo celebramos lo que vivimos durante la semana, durante un día. De aquí tenemos que salir llenos del amor a Dios y del amor a los demás, el esfuerzo. Dentro de la debilidad y fragilidad y personalidades a veces malas que tenemos, el esfuerzo por hacer la voluntad de Dios. Una cierta disposición, lucha por ser coherentes. Eso es lo que nos pide el Señor. Y también nos da este dato San Lucas. Jesús enseñaba todos los días en el templo. O sea, nuestro Señor predicaba la palabra todos los días mientras estaba en Jerusalén. Iba al templo donde se reunían los judíos y les predicaba. En cambio, ¿qué actitud tenían los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo? Intentaban matarlo. En lugar de agradecer al Hijo de Dios, aceptarlo, su palabra que da vida, en lugar de admirarlo por lo que Jesús hacía, fíjense, intentaban matarlo. Y eran sumos sacerdotes, los más santos, sagrados que consideraban los judíos, escribas, los que estudiaban la ley, y los jefes del pueblo intentaban matarlo. De hecho, lo lograron. Sabemos
que a nuestro Señor lo mataron, no por alguna cosa mala, algún delito que haya hecho, sino por envidia, por no aceptar su persona y su palabra. Pero dice, no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Las autoridades no, pero el pueblo se alimentaba con la palabra venida de sus labios. Nadie ha hablado jamás como ese hombre, llegaron a decir. Qué distinta actitud de los soberbios y de los humildes. También ahora nos dividimos los que escuchamos a Jesús. Unos soberbios que no lo escuchan, no quieren seguirlo, amarlo, y otros, los humildes, los que nos sentimos necesitados de su gracia, que acudimos a Él y estamos pendientes de sus palabras. Qué bonita expresión. Estar pendiente de las palabras significa estar atento a ver qué nos dice el Señor, que no nos cansemos de oír su palabra. Cuando uno vive de la palabra de Dios, todos los días se tiene que alimentar de ella, pendiente de sus palabras. Pues un recuerdo hoy al beato Miguel Agustín Pro, que les recuerdo algunos rasgos de su persona. Nace en 1891 en Guadalupe, Zacatecas, y muere en 1927. O sea, tenía 36 años el padre Pro. Se hizo jesuita, fue minero. Su papá era ingeniero y fue minero él desde chico. Por cierto, tenía tal sentido del humor el padre Pro, que él dice que aprendió todas las malas palabras posibles entre los mineros. Dice, y nunca se me han olvidado. Cuando era religioso y estaba ya en España, él vivió en España, en Bélgica, allá se ordenó, en Nicaragua, también estuvo haciendo un año de servicio y siempre se distinguió por una servicialidad, un sentido del humor, a todo le pescaba el lado humorístico. Era un artista el padre Pro. Incluso se disfrazaba. Cuando ya tuvo que burlar a la policía, se disfrazó. Tenemos fotos caracterizando a muchos personajes, de chino, de chofer, vestido de chofer, dio ejercicios espirituales a choferes. Luego vestido de catrín, se ponía un bigote falso, corbata, un bastón, hay fotos de él. Era todo un hombre lleno de cualidades histriónicas, pero sobre todo un gran santo. Todos los que lo conocieron decían que era un hombre enamorado de Dios, con una profunda oración y una caridad exquisita con todos. Tuvo que formarse en California, porque aquí era época difícil para los religiosos jesuitas, y de allí a Europa, y allá estudió, se enfermó. Otra nota, de hecho, esto que pone el Vaticano, porque estas líneas que están en el misal son las que pone el Vaticano, dice que los dolores que sufrió toda su vida jamás le hicieron perder la alegría. Sufrió mucho, tenía problemas con su estómago, tenía úlceras en su estómago. Tuvo que, con la tecnología, la ciencia de hace 90 años, someterse a 3 operaciones. Sufrió mucho, estuvo hospitalizado mucho tiempo. Sin embargo, nunca se quejaba el padre Pro. Incluso que a veces hacía gestos de mucho dolor, se le traicionaba. ¿Y qué tienes? Nada. O hacía alguna broma para quitar la atención. No se quejaba. Pero sabemos que eso lo ofreció mucho a Dios, su dolor. Y tuvo que venirse a México, ordenado sacerdote en el 25, otro dolor que es bueno recordarlo hoy en su memoria. Él se ordenó sacerdote en Bélgica solo. Ningún familiar lo pudo acompañar. Si hasta los que se casan y que no tienen quien los acompañe sufren, imagínense para un sacerdote allá, porque su mamá, mientras él se fue, su mamá murió y después nadie lo acompañó, y él habla de esa experiencia, o sea, dolores, penas morales, penas físicas. No logró terminar sus estudios,
Lo ordenaron, pero le dijeron, pero vas a seguir estudiando, te vamos a tomar examen. Entonces, sin estudios terminados, sin salud, solo, y México convulsionado con la ley Calles de persecución de la iglesia, así llegó a México y estuvo de 1926 al 27, un poco más de un año, en el centro de México, ya sacerdote. Colonia Roma, los que conocen Ciudad de México, es una colonia céntrica, allí estuvo. ¿Y qué hacía aquí? Jugarse la vida todos los días. Lo perseguían, se disfrazaba, burlaba a la policía, promovió mucho la adoración eucarística en plena persecución. Si lo hubieran pescado que llevaba el Santísimo, lo matan ahí mismo. Él juntaba familias en una casa, exponía el Santísimo y estaciones de adoración. 2, 3 días adorando el Santísimo. Daba los sacramentos a escondidas, casaba, primera comunión, confesaba. Fue mártir, bueno, en el sentido de la confesión. Con ese dolor que tenía siempre, tardaba horas confesando. 2 o 3 veces lo sacaron desmayado del confesonario al Padre Pro. Unas filas inmensas porque los sacerdotes no podían ejercer su ministerio algunos. Él hizo en poco tiempo lo que muchos en muchos años. Los sacramentos se desgastó por sus compatriotas, mucha obra social. Pedía y él mismo cargaba costales de maíz, de frijol y lo llevaba a las familias pobres. Mantuvo familias completas que no tenían trabajo, los papás, y tenían 4 o 5 de familia, no sé cuántas llegaron a ser, más de 100 familias que mensualmente el Padre Pro sostenía. Una caridad, yo no sé cómo le hizo, cuánto bien hizo Miguel Agustín. Entonces, entre acción espiritual, acción social, finalmente lo aprenden, no era culpable de nada. Plutarco Elías Calles, sin ninguna averiguación, dijo, mátenlos. Eran 3 hermanos, mataron a 2 y a uno de ellos le perdonaron por orden de un embajador americano que alcanzó a llegar a tiempo, antes de que lo mataran, la orden de perdonarlo. Pero sin ninguna averiguación, como solían hacerlo en esa época en México, no sé si todavía, para escarmiento de los cristianos. ¿Cómo murió el Padre Pro hace 91 años? 23 de noviembre de 1891. Tenía 5 días en la cárcel. Y le dicen, él ya sospechaba, le dicen, vas a ser pasado por las armas. Lo conducen, tenemos fotos del martirio del Padre Pro, porque mandaron periódicos. Precisamente querían que sirviera de escarmiento. Hay placas fotográficas, es un martirio documentado fotográficamente. Tenemos fotos cómo lo van conduciendo, cómo iba vestido. Y en el campo de tiro de la policía, donde entrenaban tiro al blanco, en medio de unas estatuas de piedra, ahí se ve al Padre Pro en medio, primero, luego caído, luego yo tengo la foto en mi computadora justo cuando está a punto de dar el tiro de gracia, todavía vivo, el general Cruz lo mata de un tiro. Antes de morir, le preguntan, ¿qué quieres como último deseo? Que me dejen rezar. Eran las 10 de la mañana de un día como hoy. Se arrodilla, saca un rosario, su rosario, saca un crucifijo en la otra mano, y hay fotos, y se recoge en oración, ofreciendo su vida por la paz en México. Ya lo tenía pensado. Se levanta, lo quieren vendar, y dice que no. De frente, sin vendar, aguantó la metralla. A otro de sus hermanos, y luego hay fotos del sepelio. En el Panteón de Dolores, yo no conozco, pero en México hay un Panteón de Dolores muy importante. Allí lo conducen y hay miles de personas acompañando sus féretros, gritando ¡Viva Cristo Rey! Y cantando cantos a Jesús. Lo trataron como mártir
incluso pues antes de que la iglesia reconociera que es beato y antes de que lo canonicen, y es muy venerado en el mundo, Yo creo que más en otras partes que en propio México. Lo conocen mucho al Padre Pro, porque es jesuita, entonces los jesuitas están por todas partes y han hablado de él a lo largo de la historia. En Hungría, en Yugoslavia, en lugares así extraños para nosotros, veneran y quieren al Padre Pro. Donde quiera que estuvo dejó su huella de un hombre cristiano, alegre, valiente. Y dijo esto, con esto termino, dijo el Padre Pro en una de sus cartas, que son ahorita cotizadísimas, valoradísimas sus cartas, con un estilo muy agradable y cuenta cosas muy profundas. Dice en una de sus cartas, parecía como broma, dice, si me toca, si me saco la lotería y llego al martirio, preparen sus peticiones para el cielo. O sea, como diciendo, voy a ser intercesor de ustedes. Allá en México, en la parroquia de la Sagrada Familia, Colonia Roma, están sus restos en una caja de plata y así está un letrero. Preparen sus peticiones para el cielo. Y entonces hay que hacerle caso. Hoy en su fiesta, en su memoria, hagamos peticiones al Padre Pro. Sus méritos que hizo, que los anteponga a Dios por todos nosotros. Sigamos celebrando con alegría este 23 de noviembre, memoria del Beato Miguel Agustín Pro. Que así sea.